El mayor conflicto ocurrido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ocurrió en pleno corazón del centro de África en la República Democrática del Congo, a diferencia de la Guerra Civil China de Mao, o la Guerra de Corea, es que este fue un conflicto que dejó un estimado de 5 a 7 millones de bajas humanas aproximadamente, y una cantidad de más de 5 millones de desplazados confirmados, la mayoría del este del Congo, por los bastantes grupos armados internos y externos en la táctica de guerra de guerrillas presente durante todo el conflicto, dando hincapié a la República del Congo como la única nación fronteriza sin datos registrados que redacten si haya participado o no directamente, siendo la verdadera causa del conflicto el fin de la Guerra Fría en el año 1991 y una vez retirado el apoyo de los Estados Unidos al dictador de la RD Congo en aquel entonces, más las otras 12 naciones que participaron directa o indirectamente por los intereses, ventajas y riquezas por el control de este mineral, hacen que la Guerra Mundial Africana, o mejor conocida como la Gran Guerra de África, uno de los conflictos más graves que hayan ocurrido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La Gran Guerra de África. La guerra que cambió la historia de África. Cuando la Segunda Guerra Mundial dictó un punto aparte en septiembre del año 1945, era evidente predecir el debilitamiento de poder y autoridad de las potencias principales de aquella época ante sus colonias, estaban disminuyendo vertiginosamente sus potestades ante sus tierras, nación por nación, colonia por colonia, cada quien se estaría librando de sus verdugos, por lo que para la época de los años 50, tras la independencia de Guinea, Ghana y Sudán en aquella época, era cada vez más evidente los partidos nacionalistas por la independencia en bastantes naciones africanas, independizarse de la corona británica, o la esclavitud laboral francesa, por los recursos relativos y ventajosos que representaban cada nación, así también como la abundancia de materia prima, la mayoría focalizadas para la recuperación económica tras la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, sin olvidar los partidos nacionalistas congoleños en la lucha por la independencia del Congo belga, en vista por el odio hacia los belgas por su negro pasado colonial, siendo uno de los mayores crímenes que Europa cometió en África, su actor principal fue el rey Leopoldo II de Bélgica, en la que ordenó a aniquilar a casi la mitad de la población congoleña en la primera década del siglo XX, por la codicia y orgullo propio de enriquecer su reino. La MNC, sin más cooperación con los belgas, se llevó a cabo en el año 1959, una serie de manifestaciones por toda la nación, en la que se fundó el Movimiento Nacional Congoleño, con el líder nacionalista Patrice Lumumba. En los recordados disturbios que se concentraron en la capital Leopoldville, para llegar a un acuerdo en mesa redonda en Bruselas, Bélgica, así redactando por radio a toda la nación que la independencia y proceso de descolonización del Congo Leopoldville culminaría para junio de 1960, sin embargo, para el siguiente año, 1960, los belgas se retiran parcialmente de la nación, el líder que dirigió al movimiento nacional congoleño, Patrice Lumumba, llega al poder como primer ministro junto a Joseph Kasavubu, quien lideró el grupo Abaco, u Alianza de los Bakongo, para luego posteriormente establecerse como primer gobernante de la RD Congo, así renovando el apelativo de la nación a la del Congo, Leopoldville, para ulteriormente proclamar la independencia del Congo Leopoldville, en el recordado discurso dictado por el primer ministro Patrice Lumumba, en su ceremonia de proclamación de la independencia del Congo, en la que dictó el desacuerdo a la política imperialista así como las críticas y el odio a sus excolonizadores, principalmente Europa, para luego redactar la completa negatividad a la inversión de los capitales extranjeros en el propio país. Esto último provocó la atención de los occidentales en general, pues ellos no dejarían de ser un caldo de cultivo en pleno corazón de África, por lo que tomarían acciones en pugna al gobierno de Patrice Lumumba. Al mismo tiempo, para los posteriores 2 años, en 1962, el Congo, Leopoldville se separa de Ruanda-Urundi, nación que reclamó su independencia después del colonialismo belga tras la independencia del Congo, asimismo las tropas belgas se replegarían totalmente de la región.
Una vez sin tropas extranjeras y además del hecho, hay que sumarle la inestabilidad política presentada y ascendida entre el primer ministro y el gobernante, ambos protagonistas no proyectaban los mismos ideales políticos, mientras que Lumumba optaba por un gobierno central más fuerte, a distancia con las inversiones económicas extranjeras. Kasavubu prefería una forma de gobierno más descentralizada que diera poder autónomo a las provincias bajo un sistema federal, en busca de alianzas económicas para desarrollar el país. Al fin y al cabo, el primer ministro obtuvo mucha más influencia, pico de ventaja, al referirnos que él fue el que lideró el movimiento nacional congoleño, partido que liberó a la nación de los belgas, por lo que como podemos ver ambos ideales políticos no lograron encajar, esto complicaría las relaciones internacionales con la nación y como ya hemos dictado anteriormente los Estados Unidos no permitirían que el gobierno del Congo, Leopoldville le negase la inversión extranjera capitalista en el país, sumándole además al contexto de la competencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, todo apuntaba que el gobierno de Patrice Lumumba tenía que ser derrocado y ejecutado, eso en base a que los Estados Unidos no hubiesen permitido que el Congo y sus riquezas cayera en manos de los soviéticos. En pocas palabras, esto le salió el tiro por la culata. Los Estados Unidos de América. Poco después de la independencia de la nación todo el sistema político frágil y social empezaron a colapsar como fichas de dominó. La caída empezó con el estallido de un motín por parte de los militares congoleños contra los civiles blancos belgas que aún vivían en el Congo Leopoldville, datado en las primeras semanas de julio, por lo que Bruselas al percatarse de esta violencia decidió intervenir de manera inmediata, en base a los 100.000 europeos que aún moraban solo en la capital Leopoldville, para así, al mismo tiempo, surgir un movimiento separatista en la provincia sur del Congo, Katanga, por parte del grupo separatista CONACAT, con cabecilla el recordado político Moise Tsombe, con ello proclamar de manera inmediata la independencia de la República de Katanga junto con tropas en aquel 11 de julio, a su vez siendo apoyado con tropas belgas a través de territorio angoleño, con el objetivo de exiliarse en la región. Lumumba garantizó una invasión al norte de Katanga, por lo que a esto se le suma la proclamación de independencia de Kasai del Sur, el 8 de agosto. En ello el verdadero problema empezaría a ascender entre Lumumba y su gobernante Kasavubu. Kasavubu, en su temor de que Occidente empezase a intervenir en la región, este decidió crear una brecha política. Lumumba y Kasavubu ahora eran ya dos facciones opuestas, el Congo colapsó definitivamente, Lumumba intentó aniquilar y destituir a Kasavubu en varios intentos de atentado, lo mismo el uno con el otro, a sabiendas de la espalda que le dio las Naciones Unidas en su queja para que retirasen las tropas belgas de la provincia de Katanga. Lumumba pidió apoyo soviético, que fue bien validado pocas semanas después con apoyo armamentístico y algún que otro suministro, en el aeropuerto militar de Mdulu, Leopoldville. Los de Occidente al predecir que todo colapsaría en una guerra civil, más la presencia soviética en la región, decidieron actuar con su envío de tropas americanas apoyadas con supuestas fuerzas de paz de las Naciones Unidas entre comillas, con el objetivo de obtener las propiedades mineras de Katanga y Kasai del Sur, para a su vez, y como siempre lo fue, empezar su influencia en la región, una vez con base en el terrible desorden diplomático por el que atravesaban los militares congoleños empezaron a inclinarse por el ideario occidental. Estados Unidos les prometió pagar sus salarios, así como apoyo bélico en armas o uniformes, y sobre todo, el abastecimiento de alimentos, eso sí, y eso si lograban ellos tomar el poder, esto llegando a los oídos del comandante supremo del ejército congoleño, parte importante de los activos de Lumumba, Joseph Esile Mobutu, o mejor conocido como Mobutu Sese Seko, quien fue el comandante supremo asignado a aquel cargo por Lumumba en los días de la independencia de la nación, manejaba parte importante de los activos del ejército congoleño, por lo que Mobutu, al percatarse de la brecha política abrupta y producida entre Lumumba y Kasavubu, e incentivado, apoyado y influenciado por los Estados Unidos, Mobutu Sese Seko, así como fue, logró ejecutar con éxito un duro golpe de estado, en aquel 14 de septiembre, por medio de la ANC, Armada Nacional Congoleña, en la toma del palacio gubernamental del gobierno en la capital, Leopoldville, así de esta forma, logrando acabar con el sistema político de Lumumba. ¿Resultado?
traición e invasión a las provincias separatistas de Katanga y Kasai del Sur, por parte de tropas occidentales y militares congoleños ahora al orden de Sese Seko, conocido como la secesión de Katanga y Kasai del Sur, persecución y asesinato al primer ministro Patrice Lumumba en la ciudad de Libreville, en la que se cree que fue aniquilado por fuerzas especiales belgas, el 17 de enero de 1961, aniquilamiento y toma de rehenes blancos en la ciudad capital de Kasai del Sur. Tras 4 meses de operativos, se logra invadir con éxito la provincia minera, culminando el 30 de diciembre del 1961, represión contra los grupos activos de Lumumba, comandados por la rebelión del lumumbista Gisenga, Stanleyville, en la que aún luchaban contra los grupos militares de Sese Seko en la contienda de la independencia de las provincias nororientales del Congo, Congo Oriental, para agosto del mismo año, persecución a los grupos comunistas aún exentos en la región que han sido apoyados por los seguidores del difunto Lumumba. Fuga de lumumbistas a la ciudad capital del Congo francés, dato relevante para más adelante, la independencia de Ruanda-Urundi en 1962 y la ofensiva final por parte de Sese Seko contra los grupos militares de Lumumba en la ciudad oriental de Stanleyville y también en las provincias aledañas, culminando con la destitución de Kasavubu, quedando Mobutu definitivamente como jefe de Estado el 24 de noviembre de 1965. Mobutu Sese Seko, nuevo gobernador del Congo Central Africano, ordenó e instauró una serie de reglas y reformas constitucionales, todo que sea congruente y medianamente llevado con el capitalismo. Después de todo, los Estados Unidos ahora disponía de un títere que le salió bien privilegiado, recursos valiosos para el avance tecnológico y armamentístico, a cambio de suministrarle armas y sustento a sus activos del ejército, para así perdurar lo suficiente en el poder. Mobutu prohibió en absoluto los movimientos revolucionarios, culto a la personalidad, sacrilegio contra los derechos humanos, una mediana colaboración a los intereses estadounidenses en la nación, esto después de su tenso discurso en las Naciones Unidas de 1973, en la que referenció mal a los blancos con respecto a la situación de África Central, eso sí, fijándonos nosotros mismos, que aún así la personalidad de Leopoldo II aún se plasmaba descaradamente en los líderes congoleños que lograban tomar la potestad de la nación, siendo en explotar en lo posible con mano de obra barata los recursos que esta misma siempre les ha ofrecido, a cambio de dinero. Período inmortalizado como parte de la Guerra Fría, Mobutu, como regente establecido de la República del Congo a partir de 1965, comprometido con la nacionalización y la africanización de la nación, decidió reordenar Yekamin, unión de empresas mineras en la que se comprometió en la gestión de todos los recursos mineros del Congo, parte de sus empeños dictados en su discurso de 1973, en la que Estados Unidos solo negociaría las exportaciones de la empresa como Estado benefactor y proveedor de su región con la sede principal, Katanga, así como dictó los intereses por aranceles y restricción de capitalización por parte del Estado. Estados Unidos se instauró como socio principal de la nación en comercio de sus minerales, se cree que por ello, la explotación laboral por mano de obra barata aumentó desde aquella época por un salario de pan, mientras Mobutu se crecía en su bienestar y opulencias, su empresa, Yekamin, también despegaba, junto a su estado regional, Katanga, mientras el resto del Congo se empobrecía, fue Katanga donde hubo buena calidad de vida, fue una de las empresas nacionales más exitosas en lo que se refiere al crecimiento económico, bienes raíces y pública, siendo esta la gallina de los huevos de oro perfecto de Mobutu. Perdurando como dictador durante más de 3 décadas, ejecutó cambios inusuales como la renovación del apelativo de la nación reescrita como la República de Zaire o el Estado del Zaire, junto con la respectiva bandera y antorcha de la revolución, desde 1971, siendo la capital ya no Leopoldville, reescrita por la nueva constitución mobutista como la nueva capital zaireña, Kinshasa, aparte de cambiar el nombre a algún puñado de poblados más. Yekamin llegó a alcanzar estándares de empresas multimillonarias, fue el principal proveedor de minas del Zaire, todo esto enriqueciendo al régimen de Mobutu. La mayoría de las ganancias y los capitales que acogía Mobutu de las inversiones en el territorio nacional los archivaba, e invertía solo en sus proyectos personales. Aquello hizo que el pueblo zaireño abrazara más a la miseria y la pobreza, el rencor civil hacia el dictador se fue haciendo más fuerte, nuevos problemas sociales graves empezarían a surgir.
Mobutu tomaría actuación importante en las guerras de Katanga o de Shaba, por el Frente de Liberación Nacional Congoleño, motivado por la derrota secesionista de Katanga desde Angola, apoyo a los grupos rebeldes de la FNLA, durante la Guerra Civil Angoleña y parte superficial con apoyo ligero a la SAF, en la Guerra Civil Sudanesa por el gobierno de Yartún, datos importantes a tener en cuenta en lo que se avecina más adelante. Avanzando hacia el 10º mes del año 1989, ocurrió uno de los hechos más espectaculares del siglo XX, la caída del muro de Berlín y el telón de acero. Como sabemos, este acontecimiento marcó el inicio del fin de la Guerra Fría. Los Estados Unidos, al observar que el comunismo se empezaba a despedazar en bastantes naciones alrededor del mundo, y que al mismo tiempo éstas empezaban a optar por el ideario capitalista, los Estados Unidos empezó a optar su disminución cuidadosa en las zonas de tensión por fuera de Europa a partir de 1990, no fue sino hasta la posterior influencia de la OTAN en la Europa del Este y más la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991, que dejó definitivamente apoyar de manera simultánea a sus socios políticos estratégicos en el exterior, y sí, esto alteró significativamente el estado del Zaire. Para Estados Unidos, Mobutu ya no era necesario, tenía que marcharse de la nación. La ciudad de Washington envió el embajador de las Naciones Unidas, Bill Richardson, para que le enviara el comunicado a Mobutu, dictando así que Estados Unidos ya no estará en el compromiso de seguir apoyando su forma de gobierno, por lo que le pide que deserte de su mandato de manera rápida. Mobutu, con mal gesto, no perduraría por mucho tiempo en el gobierno, de forma desesperada reprimió con violencia la creación de movimientos rebeldes y alzamientos en contra del Estado, pues sin un aliado como Estados Unidos con que sostenerse, los movimientos rebeldes ahora sí podían emprender su camino para derrocarlo. El incumplimiento salarial prematuro de sus militares hacía que su sistema de gobierno y el Estado saireño consecuentemente se hundiera cada vez más y más. En 1993, se realizó la rúbrica de Arusha, Tanzania, en la que dictaba un cese al fuego parcial entre el gobierno de Kigali, Ruanda, y el Frente Patriótico Ruandés. La FEPR, dictaba un gobierno de transición parlamentaria en Ruanda bien aplicada. Este evento se retrasaba constantemente por el gobierno de Kigali, de etnia Hutu, la FEPR, siendo mayoritaria Tutsi, quienes odiaban de verdad al tipo de liderazgo tribal Hutu, sospechaban que el retraso del parlamento en realizar su gobierno de transición se trataría de una farsa para seguir estando en el poder. Las tensiones ascenderían, luego de unos meses, ya para el año 1994, en la que el odio no podía mantenerse más. El día 6 de abril, se realizó el atentado por misil contra el avión de reacción privado, con el gobierno a bordo, en Kigali, de esta forma aniquilando al gobierno Hutu de Ruanda y también al presidente de la misma etnia de Burundi. Nuestro escenario se empezaría a oscurecer. Enfocándonos en el impacto en Ruanda, el aniquilamiento de aquel personaje logró desestabilizar el sistema social de la nación. Ante la sorpresiva situación, aquel momento lo reportó la radio de las Mil Colinas, a través de un comunicado en tiempo real por todos los cuarteles militares. Dicho comunicado incentivó el odio y la defunción contra el pueblo Tutsi, dando pasaje para la mañana siguiente, el día 7 de abril, unos nuevos motines del ejército contra los civiles Tutsis. Esto desencadenó una oleada de asesinatos y masacres a niveles masivos en toda la región local, claro, conllevando a centenares, millares de refugiados y una fuerte crisis humanitaria en la región de los Grandes Lagos. Mobutu Sese Seko, partidario del liderazgo tribal Hutu de Ruanda, estuvo a favor de estos macabros actos, claro, y es que estamos hablando del terrible y macabro genocidio de Ruanda. Desde abril a julio se ejecutó casi a 1 millón de civiles tutsis, los refugiados tutsis restantes, sobre todo los exiliados en el este del Zaire, siendo objetivos de aniquilación por parte de los genocidas Hutus de Ruanda, decidieron atravesar la frontera al este del Zaire, para así terminar su acto. El Frente Patriótico Ruandés, confinados durante aquel
aquellos hechos, al otro lado de la frontera, en Uganda, aprovechando el descontrol por el que atravesaba el país, de forma breve e inteligente, tomaron la capital, Kigali, para julio de 1994, así instaurando el nuevo gobierno Tutsi de Ruanda por parte de Paul Kagame, máximo líder de la FEPR. Gracias a esto, el pueblo Hutu, pese a que se cambió el poder por su adversario, previsualizaban un nuevo aniquilamiento masivo por parte del nuevo gobierno Tutsi de Kigali. Por ello, decidieron emigrar hacia el este del Zaire, la gran mayoría de la población Hutu, claro, con el apoyo de Mobutu, y el recordado éxodo de la ciudad de Goma. El nuevo gobierno de Ruanda, Paul Kagame, mostró su completa negatividad hacia aquellos actos genocidas, quienes afectaron también a sus naciones vecinas, Burundi y Tanzania, como también hacia la violencia extrema contra el ser humano, por lo que los Hutus genocidas también exiliados en el este del Zaire, tenían que ser aniquilados. Paul Kagame incentivó la creación de movimientos rebeldes en sus fronteras con Zaire Oriental, movimientos anti-Mobutu, con el apoyo de su aliado vecino del norte, con influencia militar de la República de Uganda. No le quedaría difícil influenciar desde Goma hacia el norte, con 2 años de influjos e incursiones en los campamentos puestos en las fronteras y ciudades cercanas, fueron motivando los alzamientos civiles y militares, en los que habrían sido apoyados por Kigali, en contra de Mobutu. Todos estos hechos, desde aquel julio de 1994, incentivaron la creación de un movimiento rebelde para el mes de octubre de 1996, influenciado por Ruanda y Uganda. Así es como nació la AFRL, Alianzas de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo, dirigido por el congoleño Laurent Desire Kabila. Aquel también había concretado una reunión con Bill Richardson un año antes, para que le prestara su apoyo de la comunidad internacional, en pugna para hacer dimitir a Mobutu Sese Seko de su mandato. Claro, con la condición de que sea reformista y que aplique la democracia, así como un tratado por una nueva constitución. Bill Richardson le había advertido a Mobutu, un año antes, sobre la alerta ascendente que se estaba produciendo en la región de los Grandes Lagos, pero como ocurrió, Mobutu no trató de apaciguar aquella situación, o si bien fue muy escasa su presencia militar y poco interés en esta región, esto por un lado, por el otro, los motivos de los gobiernos de Ruanda y Uganda, al otro lado de la frontera, fueron los de aniquilar los genocidas Hutus restantes exiliados en los plebes fronterizos del Zaire, a través del apoyo concretado hacia la AFRL. En cambio, el objetivo de Laurent Desire Kabila, fue el de derrocar al dictador Mobutu. Claro, él fue el de los refugiados lumumbistas que escaparon de Leopoldville, en aquel golpe de estado de septiembre. Su objetivo de derrocar al dictador siempre lo ha tenido. Paul Kagame no le convenía que Mobutu siguiera reteniendo el poder en el Zaire, debido a su posición aliada con los Hutus genocidas frente a la crisis de los Grandes Lagos. El gobierno de Uganda, aliado de Ruanda, promulgaba lo mismo. Por otra parte, al sur, el escenario de la guerra civil en Burundi, de militares tutsis contra el liderazgo tribal Hutu, estaba en su pleno apogeo. En julio de 1996, medios de comunicación locales habrían redactado la toma de poder por medio de un golpe de estado en la capital burundesa. El político y militar burundés, Pierre Buyoya, logró hacerse con el mandato de la nación, este último, siendo del pueblo tutsi, por lo que Paul Kagame conseguiría un nuevo aliado. La guerra civil en Burundi tuvo algunas repercusiones en el este del Zaire, con los Hutus deportados siendo enemigos del nuevo parlamento de Burundi en la guerra que se presentaba, y, asimismo, siendo los Hutus apoyados por Mobutu. Pierre Buyoya cooperó con Paul Kagame para aniquilar a los descendientes responsables del genocidio de Ruanda, de paso, también a las partes de los Hutus burundeses en el Zaire, y con aquellas iniciativas, lograr Laurent Kabila ganar más aliados para derrocar al dictador Mobutu. Enfocándonos en la nación, la indignación de los civiles del Zaire, ante una economía bastante marginalizada, y a los intentos golpistas contra la dictadura mobutista, harían descender al parlamento de Mobutu. Gracias a su terrible avaricia, dejaría una nación bastante caída. Además que, cuando los Estados Unidos abandonó a Mobutu en 1995, los militares empezarían a desertar de los activos del ejército del Zaire, al tardío pago salarial de sus activos del ejército, y la promesa fraudulenta de aplicar reformas después de que el norteamericano retirase su apoyo, provocaron un rápido colapso del estado del Zaire. Mobutu sabía que pronto tenía que dimitir de su cargo presidencial, todo era cuestión de tiempo, aunque, aún así trataría de oponerse, luego de las ofensivas y las aniquilaciones de poblados por parte de la AFDL, en las fronteras del Zaire Oriental, orquestadas por el dirigente Laurent Kabila, siendo la ciudad de Bukavu, Goma y Karensu. En octubre de 1996, el colapso del régimen y la caída inevitable del estado zaireño, dio como comienzo la verdadera tragedia, y la inacabada paz del Congo.
Partiendo desde la ciudad de Goma, empezó el avance de la AFDL, el camino estaba claro para Laurent Kabila, tenían que llegar a la capital, ciudad por ciudad, de norte a sur, del este a occidente, incurriendo así en los campamentos hutus en los poblados afectados por la crisis, aniquilando así a tiro de piedra por cada concentrado hutu que se hallaba en su camino, entrando al contexto nacional, para diciembre y el siguiente año, de enero de 1997, con el apoyo de la Nueva Ruanda, y de Uganda, no les tomó mucho tiempo hacerse con Kisangani e invadir la zona nororiental del Zaire, al mismo tiempo que poblados alcanzados, se empezaron a unírsele al movimiento de Laurent Kabila, con una escaramuza en la frontera congo-sudanesa, donde la guerra civil de Sudán alcanzó a pisar territorio del Zaire. Para Laurent Kabila, enseguida le quedó claro, que para tomar en unos meses la capital, Kinshasa, le era de necesario conseguir bastante dinero para financiar su guerra y a su movimiento rebelde. Katanga, región en la que tradicionalmente siempre está en contra del gobierno, fue su siguiente objetivo. Para tomar la ciudad de Lubumbashi tenían que antes realizar concesiones mineras para lucrarse de dinero, y así lo hizo, con la ayuda del nuevo gobierno Tutsi de Burundi por Pirri, Buyoya, y con militares burundeses en el Zaire, invadiría las principales ciudades de Katanga, luego, estando en aquella provincia, consiguió socios financieros del extranjero para que le explotasen los yacimientos ricos de minerales, de esta forma logrando producir bastante dinero. En una especie de guerra relámpago, en la que el movimiento guerrillero de Laurent Kabila tomaba ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, en cuestión de días y semanas, convenciendo a los civiles zaireños de ir en contra del dictador Mobutu y que a su vez apoyaran a su movimiento rebelde, no le tomaría mucho tiempo apoderarse de los poblados del sur, y así, hacerse con Lubumbashi. En marzo de 1997, para colmo de males de Mobutu, cayó la sede principal de Yekamin ante las manos de los rebeldes, mientras que la AFDL se apoderaba con más terreno. En cuestión de meses todo caía en picada. Mobutu, con ayuda de mercenarios, pudo mantenerlos a una distancia significativa de la capital. Bill Richardson, cuando se congregó con Laurent Kabila, sospechaba los rasgos de violencia contra los derechos humanos de su movimiento rebelde. Durante la guerra, la AFDL aniquilaba a los civiles en las aldeas y carreteras principales que conectaban a Kinshasa con la nación, acciones en contra de los derechos y libertades humanas. Aún así, los civiles querían que Mobutu dimitiera lo más antes posible. A 7 meses de haber empezado la guerra, y ya ante una llegada de un potencial genocidio en la capital del Zaire, el gobernador sudafricano en ese entonces, Nelson Rolihlahla Mandela, decidió intervenir de forma diplomática ante la grave situación de la guerra. Nelson Mandela reunió a los dos protagonistas del conflicto, Mobutu y Laurent Kabila. Tras haber aceptado, se verían las caras en el domingo 4 de mayo de 1997, en un buque de guerra sudafricano, puerto autónomo de Pointe-Noire, República del Congo, con Nelson Mandela como testigo. Tras una reunión en la que duró más de 90 minutos, concluyó el señor Laurent Kabila: Mobutu Sese Seko, o sale por la puerta, o sale por la ventana. Según el acuerdo, dictaba Laurent Kabila que Mobutu debería, como así sin más, dimitir de su mandato, para luego Laurent Kabila hacerse con el poder, o de lo contrario realizar unas elecciones limpias competentes en base al Estado, esto siendo una última opción, según lo que redactó Laurent Kabila, antes de que le diera un ultimátum a Mobutu. Nelson Mandela estaría de acuerdo con ello, acordó con Mobutu que se decidiera el acuerdo de paz para el martes 6 de mayo. Mobutu Sese Seko, severamente enfermo por el cáncer de próstata, informó que necesitaría más tiempo. Aún así redactó que se aceptaría un gobierno de transición mientras se postulan nuevos dirigentes congoleños para un nuevo gobierno y mediante lo que sería el voto civil, pero no mostró ganas de dimitir su puesto de dictador por ahora. Nelson Mandela, mientras se percataba de que el tiempo se agotaba, confirmaron la presencia en territorio suroccidental del Zaire, de milicianos y grupos guerrilleros de la Guerra Civil Angoleña, el Movimiento Popular de Liberación de Angola, la MPLA. Se descubrió que estaban cooperando con el movimiento rebelde. Su excusa: incurrir en los asentamientos de los grupos guerrilleros de su adversario que actuaba en su contra, en la Guerra Civil Angoleña, cuyas bases de operaciones se fijaba en las fronteras con Zaire, enemigos del máximo líder de la MPLA, José Eduardo dos Santos. Su guerrilla enemiga, que fue en contra de la MPLA, habría sido apoyada presuntamente por Mobutu Sese Seko. Tal fue la razón para su participación en la toma de la ciudad de Kenge, e incursiones en poblados cercanos, a no menos de 300 kilómetros de Kinshasa. Nelson Mandela se percata de lo difícil de negociar la paz entre las facciones de Mobutu y Laurent Kabila. Pese a ello, Laurent Kabila se negaba por ordenar a sus tropas rebeldes que desistieran el camino hacia su objetivo, Kinshasa. Nelson Mandela le informó a Mobutu que acudiera en la negociación de un posible acuerdo de paz con Kabila en la ciudad del Cabo, Sudáfrica, el sábado 10 de mayo, para un acuerdo decisivo entre las dos facciones. Al mismo tiempo, la ciudad de Mbandaka cae ante las manos de los
los rebeldes que siguen avanzando sin cesar, ahora se posicionaban a no menos de 200 kilómetros de Kinshasa, y contando, Nelson Mandela, en las ganas por evitar un nuevo y gran derramamiento de vidas en la capital, y pese al poco tiempo, acordó que deben tener más acuerdos legibles con funcionarios y miembros del gobierno del Zaire y Sudáfrica para un posible alto al fuego. Solo Laurent Kabila asistió a Ciudad del Cabo, supo que la negociación con Mobutu no se podía concretar. Nelson Mandela le redactó a Laurent Kabila que cumpliera los acuerdos y propuestas en las que se concluyó un año antes con Bill Richardson, de acuerdo con los temas de la democratización en África Central y aplicación de los derechos humanos. Pasa y, casi una semana después, Mobutu Sese Seko, al ver que sus generales militares empezaron a rebelarse, empezó a plantear de manera inmediata la idea de planear su fuga de Kinshasa y de la nación. Promulgó un toque de queda militarizado en la capital. La noche del 15 de mayo y 16 de mayo, Mobutu quería llegar a una nueva y desesperada negociación con Laurent Kabila, pero este se lo dejó claro, quería ganar y hacerse con la capital en menos de 48 horas. Mobutu, al caer en cuenta de las manifestaciones civiles en las calles de la capital para que dimitiera del mandato, emprendió su huida al mediodía del 16 de mayo, despegando en el aeropuerto urbano de Ndiaili, primero a Valladolid, al norte del país, para despedirse de su palacio, el Versalles africano, para luego huir a su exilio, con destino Rabat, Marruecos. El día siguiente, la mañana del 17 de mayo, tras sagada de meses, los rebeldes finalmente arribaron a la capital. De acuerdo con las expectativas, la temida batalla por la capital del Zaire no fue a nada más lejos de la realidad. Los pocos militares al orden de Mobutu, al observar la situación absurda, sin gobierno y sin ley, decidieron bajar las armas. Otros se unieron a la toma del grupo rebelde, con banderas blancas en las principales calles de Kinshasa. Apenas hubo tiroteos y saqueos, algo normal, es casi una tradición. Solo los pocos opositores del movimiento rebelde serían ejecutados. Otros, parte del sistema de Mobutu, lograron escapar a la capital aledaña, Brazzaville. Kinshasa cayó para la tarde del 17 de mayo. Laurent Desire Kabila, sin ceremonia de triunfo, llegó desde la lejana Lubumbashi a la capital en la noche del martes 20 de mayo. La cooperación con la MPLA para tomar la ciudad de Matadi varios días después fue exitosa. Mobutu Sese Seko escapó amasando así una fortuna personal de más de 4.000 millones de dólares, dejando atrás al pueblo congoleño hambriento y en la miseria. La era de Mobutu había llegado a su fin. El avance y las actuaciones de la FDL tras la Primera Guerra del Congo fueron bastante amargas, sentenció la vida de casi 1,5 millones de personas aproximadamente. Una vez tomada la capital, con el control de la nación, el nuevo dirigente, Laurent Desire Kabila, renovó el nombre de la misma como la República Democrática del Congo. El estado del Zaire pasó a ser historia. Las expectativas por el gobierno de la nueva República Democrática del Congo por parte de la población civil duraron muy poco. Enseguida declaró ilegales los partidos políticos, clausuró los periódicos locales y designó a familiares y amigos a puestos importantes del gobierno y del ejército, típico en los nuevos gobiernos guerrilleros. La guerra supuestamente había terminado, año 1997, pero ahora había un nuevo problema para el nuevo dirigente de la nueva República Democrática del Congo. Los militares en las que Laurent Kabila recibió apoyo se hospedaron ahora en su territorio nacional. Soldados ruandeses, militares burundeses cerca de la frontera y de la nación de Uganda, se establecieron de forma irregular en los terrenos y poblados de las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur, provincia de Maniema, y Oriental, Congo Oriental. Luego de acabada la Primera Guerra del Congo, por supuesto, estamos hablando del año 1997, año importante, ya que, hay que destacar la década en que la demanda tecnológica ya en sí, era bastante alta. Gigantes tecnológicas como por ejemplo, Microsoft, Nokia,
Sony, nos estaban empezando a globalizar. Para ese entonces ya nos percatábamos la necesidad del uso de la computadora de mesa en las oficinas o en nuestros hogares, algo que empezaba a ser bastante común, aunque también la necesidad de poseer un teléfono móvil en nuestros bolsillos, entretenimiento, industrias televisivas, y demás, fue lo que acrecentó bruscamente la demanda a la industria tecnológica, y claro, la tecnología se sostiene con las piedras preciosas para su innovación, la minería, la demanda de diversos minerales se acrecentaron en el mercado global, la República Democrática del Congo posee nada más y nada menos, minerales como los diamantes, oro, localizado en las zonas fronterizas nororientales, cobre, el escaso wolframio, cobalto y uranio, entre muchos otros. Bastante de estos minerales ayudó a suprimir la gran demanda de aquellos últimos años. Entretanto, las tensiones entre los contingentes de los Tutsis militares del ejército de Ruanda comandados por su dirigente Paul Kagame y el gobierno de Laurent Kabila aumentaron de manera alarmante. En las regiones del Congo Oriental, Paul Kagame, en la lucha por controlar territorio vecino gracias a su argumento, defender a las etnias Tutsis congoleñas, o mejor conocido como los Bayam, Mulengues, quienes Paul Kagame consideraba parte de su patrimonio nacional de Ruanda, concluyó que decidió mantener a su ejército al otro lado de la frontera. Al mismo tiempo, su vecino del norte, el político y exguerrillero ugandés, Yoweri Kaguta Museveni, quien ganó nuevamente las elecciones gubernamentales de su partido en Uganda un año antes, en 1996, sostuvo su apoyo a Paul Kagame, durante la campaña con la AFDL en la Primera Guerra, por lo que, Kaguta Museveni, también respaldó a Ruanda en su presencia militar en el este del Congo. Esto en sí ya parecía algo sospechoso para Laurent Kabila, el por qué no se marchaban de su territorio nacional, por qué no quisieron retirarse luego de la pasada toma de la capital, Pierre Buyoya, quien recordemos, también respaldó al gobierno de Laurent Kabila, mantenía tropas entre y más allá de su frontera con la nación congoleña, ya que pese a la severidad de la activa guerra civil por la que pasaba la nación burundesa, el desplazamiento masivo de civiles, tanto hutus como tutsis burundeses, afectaban a los países limítrofes, especialmente en el este del Congo, por lo que produciría más tensiones. Tanzania envió instructores militares al primitivo ejército nacional, como apoyo en pro del gobierno de Kinshasa. Pronto se reportarían enfrentamientos militares locales entre el ejército nacional de Laurent Kabila y el ejército de Ruanda, muertes, desapariciones y heridos. Laurent Kabila quería imponer su propia autoridad, su estatus, frente a los que fueron sus aliados en la Primera Guerra, mismos que le hacían emancillar su reputación. La razón del por qué se hospedaban en aquellos territorios, aparte de defender a los tutsis del Congo, excusa válida, como pueden prever, la otra intención fue la posesión de las ricas minas y lucrarse de ellas. Ya para el año 1998, Kaguta Museveni y Burundi pronto estarían en contra de Laurent Kabila, las cornetas de la guerra empezarían a cantar, la guerra civil de Burundi constantemente pasaba frontera, las consecutivas escaramuzas en terreno congoleño por el grupo guerrillero de la SEPLA, permitidas por Kampala en la guerra civil de Sudán, harían que las relaciones entre Kinshasa y Kampala fueran más complejas, seguido de los atentados en la capital de esta última por la RS, Ejército de Resistencia del Señor, movimiento extremista cristiano que actúa en pugna al gobierno de Kaguta Museveni. Por otro lado, rebeldes de la UNITA respectivamente, se aislaban en poblados del Bajo Congo y Katanga, harían que Luanda centrara más sus intereses en las zonas limítrofes con la República Democrática del Congo hacia el norte. Aunque las tensiones parecían ya quebrantadas, la gota que finalmente colmó el vaso, fue la siguiente información, la que empezaría a distribuirse por la región de los Grandes Lagos, la demanda de un mineral, un tipo de diamante de sangre. Sí, hablaríamos de una roca que agrupa en su mayor parte óxido de niobio, derivado del elemento número 41 del grupo 5 de la tabla periódica, en la que posee no poco más de moléculas de oxígeno, esto, siendo el extracto de la piedra de la columbita, mezclado con dos elementos de cantidades medianas, lo que sería el hierro y el manganeso en el mismo sólido en lo que se refiere, componiendo ya la mitad de la codiciada roca. La otra mitad lo posee lo que es la roca de la tantalita, compuesto por lo que son el óxido de tántalo, o el tantalio, derivado del elemento número 73 del quinto grupo de la tabla periódica, también átomos y brechas de oxígeno, tántalo, aquel sólido que por sí es extraño y bastante escaso en la naturaleza. La tantalita, además de mezclar en mediana cantidad lo que es el hierro y el manganeso, lo cual lo compara en mayor medida en sus mezclas isomorfas con la columbita. La tantalita se ubica entre los metales de transición, también llamados elementos de transición, lo que es el grupo al que pertenece el tántalo. En este grupo de elementos químicos al que pertenece aquel mineral, se encuentran aquellos localizados en la parte central de la tabla periódica, entre los metales nobles y los representativos. El tántalo es
es el elemento metálico de mayor valor y resistencia dentro de los metales menores. Según la tabla de resistencia química, este óxido se puede extraer en el refinado u optimización de la tantalita. La propiedad más interesante e importante del óxido de tántalo es la capacidad natural de formar capas muy finas de material, resistentes, capas que si le aplicamos un buen uso, sirven para los condensadores internos de los móviles, sinónimo en lo que se refiere a tamaño compacto de estos. Luego de la guerra, se supo que con un martillo, o alguna herramienta útil para separar la roca, agua, y una rejilla de alambres, con solo esto, se puede hacer lo siguiente: cuando se extrae una o varias rocas de una mina, que posee aquel mineral de acuerdo con sus colores de escala grisáceas, se fractura el sólido con alguna herramienta, o con el martillo, en partes opacas de caliza, se disuelve por medio de una sustancia líquida, como lo es el agua. Esto es para separar la tal solución, por citar algún ejemplo, de los sólidos comunes de caliza, se disuelve en la sustancia líquida, lo que queda al fondo es manganeso, óxido de niobio u óxido de tántalo. Sabiendo que el tántalo es un óxido de alta resistencia, según su nomenclatura, no pasaría a ser un hidróxido de tántalo por mezclarse con agua de tipo pH 6.5 a 8.4 orgánico, agua dulce de las zonas lluviosas de las selvas y ríos del Congo Oriental, por lo que no perdería sus propiedades químicas importantes. Desprende un fango contaminante, a causa de la contaminación de los ríos y pozos hídricos locales. Luego de mezclarlo, se pasa por filtrado de tubos y redes irregulares, luego se procede a un secado, y lo que quedaría es arena negra, mezclas de niobio de columbita, hierro y manganeso, estos dos que deberán de ser retiradas por ser impurezas. Analizamos mejor, y lo que brilla en color plata opaco, es tántalo en bruto. En pocas palabras, la roca que contienen ambos minerales de columbita y tantalita, sirven para la comercialización de lo que es, algunos empresarios lo llaman el oro negro, pero lo cierto es que la comercialización del coltán, mismo que elevó tanto su precio de mercado para el año 1997, que básicamente, con esta información, y esta otra en manos de las guerrillas que necesitaban bastante dinero, empezó su divulgación y así su búsqueda. Las guerrillas, insurgencias y milicianos, también Laurent Kabila, sabían que el coltán se hallaba en su territorio, tarde o temprano localizarían las minas de aquel oro negro, eso sumándole que la guerra civil de Angola constantemente pisaba tierras del Congo con guerrillas de las mismas que se encontraban en los poblados fronterizos. Los conflictos locales pronto pasarían a una escalada mayor. La desmesurada búsqueda de las guerrillas tutsis sospechaban que en el este del Congo se encontraban los tesoros de aquel oro negro, y no como se predecía en Katanga. Por ende, Laurent Kabila promulgó una declaración de guerra a todo el pueblo tutsi y sus aliados, sin importar si fuese a derramar sangre de sus propios compatriotas. Así es, aquello dio como comienzo a la terrible, y mejor conocida como la Segunda Guerra del Congo, o la Gran Guerra de África, signada por una violencia inhumana. Beligerantes activos de guerra, se unen los actores de lo que fue la primera invasión del Congo Oriental: Paul Kagame y Pierre Buyoya, del bando rebelde, los de anti-Kabila, junto con Kaguta Museveni, Uganda, en la que actuarían las tres principales fuerzas militares, Ruanda y Burundi como aliados, y Uganda actuaría en solitario por el norte, en el Frente Principal Nacional o el Frente de Guerra Central, contra el primitivo gobierno de Kinshasa, y el Ejército Nacional Congoleño, las primitivas Fuerzas Armadas Congoleñas, las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda, Kampala, aparte de tener su frente de guerra en el Congo, con objetivo establecer su base de operaciones en Kisangani, tendría que lidiar con su otro frente de batalla, el Frente Nororiental, Uganda, con planes de invadir todo el norte del país. Tendría que lidiar con sus dos principales enemigos, apoyar al movimiento rebelde enemigo de Yartún, al norte, Segunda Guerra Civil de Sudán, para luego batallar contra sus aliados enemigos de Kampala, la ERS, en la sabana del sur de Sudán, y en tierras congoleñas. Aún así, dato importante, Uganda decidió actuar en distancia de Kigali y Burundi, pero con el mismo interés, actuar en pugna al gobierno de Kinshasa, tras unos enfrentamientos locales reportados en julio del año 1998, entre el Ejército Nacional del Congo, Laurent Kabila, contra el Ejército Oficial de Ruanda, Paul Kagame, dictaban que empezarían a movilizar fichas en tierras congoleñas. No obstante, Laurent Kabila intentó un nuevo acercamiento con Kigali, luego de que Kinshasa hiciese dimitir a un general ruandés importante del ejército congoleño. Esto de igual forma, no detuvo las tensiones. El bando rebelde se empezaría a preparar para su segunda invasión del Congo Oriental, a pocos días de agosto, no sin antes ocurrir
ocurrir la toma de la ciudad de Goma, por parte del grupo rebelde del RCD, Agrupación Congoleña para la Democracia, comandado por el dirigente guerrillero, filósofo y exdocente de la Universidad de Harvard, Inglaterra, Ernest Wanda, Dai Wanda. El RCD, grupo que históricamente, fue maquillado como movimiento rebelde congoleño, sabiendo que en realidad estaba conformado, por infiltrados, aparte de los pocos congoleños bayammulengues en contra de Kinshasa, en su mayoría, estaba conformado por activos del ejército de Ruanda, y en su minoría, por militares burundeses tutsis de la guerra civil. Kampala respaldaría en gran manera aquel movimiento, claro, y es que partiendo desde este complicado frente de guerra, el terreno del Kivu, con alta presencia en Kivu del Sur, no le quedaría difícil ganar más aliados. Fuentes locales dictan que fue creado en Kigali, algo que nunca se corroboró, con el apoyo de 3 naciones importantes, con Ruanda en tierras congoleñas, y el posterior motín, patrocinado por los Bayamulenge, así declarándole la guerra a Kinshasa, la caída de Goma y sumándole el posterior respaldo militar como aliado por Kigali a la RCD, daría inicio así, a la segunda invasión del Congo Oriental y la activación de todos los frentes de batalla. Militares nacionales del Congo empezaron su movilización para tratar de contrarrestar la invasión rebelde. En su lucha contra las guerrillas traidoras congoleñas, el Congo Oriental estaba siendo invadida rápidamente. Las primeras hazañas del dirigente Ernest Wamba fueron ingenuosas, siendo apoyado por milicias de Ruanda y Burundi en el sur, la economía derrotada, y la bestial deuda externa, en la que dejó herencia gracias a Mobutu Sese Seko, no le permitía a Kinshasa costearse de armamento pesado, ni de tropas mercenarias para hacerle frente, por lo que los militares caían rápidamente ante las batallas. Kampala, activa, avanza por el norte y a por Kisangani, mientras retrocede Kinshasa, sucede una insurrección violenta armada en el poblado de Kitona, al occidente, por militares del RCD, que según reportaron los medios locales de Kinshasa, habrían arribado por vía aérea desde Ruanda, algo bastante preocupante para Laurent Kabila, pues ahora sí que estaban bastante cerca de la capital. Laurent Kabila sabía que Ruanda poseía infiltrados en aquella contienda, si bien, estaba retrocediendo por el este y sus constantes derrotas, ahora, empezaba a retroceder por el oeste. Los militares del RCD en el Bajo Congo. Ya poco después, la contienda se apoderaría de la ciudad de Matadi, con el principal puerto, y la principal salida del país bloqueado, e incluso, tomaron una central hidroeléctrica, que nutre de energía eléctrica a la capital. Ernest Wanda, veía con buenos ojos una caída rápida de Kinshasa. La segunda invasión del Congo, por las selvas y ecosistemas frondosos, se debió a las tácticas militares ruandeses entrenados en el extranjero. Claro, Paul Kagame, no pudo disimular su intervención directa en el Congo. Tanto Kagame, como Kaguta Museveni, y Pierre Buyoya, querían derrocar a Laurent Kabila, al mismo tiempo que Kisangani cayó ante la influencia de Kampala, controlando las auténticas cuevas geológicas ricas en minerales. El bando rebelde, con el territorio oriental del Congo invadido, y las búsquedas exhaustivas del mineral del coltán, todos los protagonistas hasta el momento llegaron a una sola conclusión: el coltán se hallaba, sí o sí, en las zonas rurales, cercanas al lago del Kivu, cerca con la ciudad de Goma y Bukavu. Todo el mundo sabía que Kigali estaba tomando ventaja económica de la guerra, mientras con ello, financiar la guerra que se libró en el Congo. Burundi hacía lo mismo al tomar las zonas mineras del norte de Katanga. África veía una nueva e inminente caída de la capital. Laurent Kabila pidió apoyo extranjero en pro de su gobierno, pero el hecho que cambió el rumbo de la guerra fue el siguiente: Laurent Kabila y sus exhaustos militares le habían reportado una potencial presencia de milicianos de habla romance al suroccidente y sur de la nación, zonas de Katanga y fronteras con Angola. Claro, tropas nacionales en Katanga para no perder la ciudad de Lubumbashi, cercados a la frontera y más unas bajas armadas ya en territorio congoleño. Tendría que ser algo serio. Terminó de acordar Kinshasa, que si no son rebeldes traidores congoleños, la posibilidad cabía en las tales guerrillas de la guerra civil en Angola, y no tardaron en adivinar. Participando en el frente de Angola, la UNITA, Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, estarían luchando del lado de los rebeldes, ante un potencial apoyo por Kigali en tierras congoleñas. Fue en ese momento, que José Eduardo dos Santos, ante su atenta mirada en la situación de Kinshasa, tras varias congregaciones entre los dos distritos, decidió intervenir, en nombre de Laurent Kabila, para luchar contra los rebeldes nacionales, y así, contra la UNITA, misma que tenía buena parte del territorio oriental angolano bajo su control, y con presencia en el Congo, no sin antes, mientras los rebeldes se posicionaban a inmediaciones de Kinshasa, José Eduardo dos Santos, enviar un comunicado de apoyo aliado a la Comunidad de Desarrollo del África Austral, donde la República Democrática del Congo es miembro. De las 15 naciones que son parte de la organización, solo 3 decidieron respaldar de manera directa a Kinshasa, por supuesto, el mismo Angola, y sus aliados, Zimbabue y Namibia. Otras 3 de forma diplomática, Sudáfrica por diversos factores, Zambia y Tanzania.
José Eduardo dos Santos, junto con la Armada Nacional de Angola, y el veterano grupo de la MPLA, entrarían a la actuación, la Armada Nacional contra la UNITA, en Angola, y los veteranos de la MPLA en el Congo, con la participación de Zimbabue y su carismático líder, Robert Gabriel Mugabe, mismo quien tenía intereses en territorio congoleño, enviaría tropas voluntarias y bien preparadas del Ejército Nacional de Zimbabue, la Armada Nacional Namibiana, liderado por su dirigente, Samuel Daniel, o mejor conocido como Sam Nujoma, influenciado por los intereses similares a los de Robert Mugabe, accedió como respaldo. Los aliados tardaron poco, y el apoyo militar fue breve. La guerra pasaría a ser una guerra panafricana. Intervinieron en la frontera de Angola al suroccidente del Congo y del enclave de Cabinda. Los aliados arribaron, neutralizando el movimiento rebelde, que bien quedaron a un par de kilómetros de la capital. En cuestión de días, recuperaron la ciudad de Matadi. La insurrección cayó en poco tiempo. La llegada de tropas aliadas los recibió con honores el mayor general del ejército congoleño, Joseph Kabila Kabange, hijo del propio dirigente, Laurent Kabila. Rápidamente los contingentes militares mecanizados se movilizaron en dirección a la capital. La diminuta Fuerza Aérea de Zimbabue inspeccionó las ciudades de los cielos, con apoyo militar aliado en aterrizaje en el aeropuerto de esta misma. Tropas aliadas reportaron un combate local al este de Kinshasa, donde rápidamente fue neutralizado. Luanda completó su envío de viejos veteranos de la MPLA al Congo el nombre de Laurent Kabila, mientras que las fuerzas armadas angoleñas luchaban en su terreno y cerca de las fronteras, contra el grupo rebelde de la UNITA, último movimiento que aún batallaba en la brutal guerra civil de Angola. Una vez con la capital militarizada, los aliados de Laurent Kabila decidieron organizar una cumbre para un primer alto al fuego, en la nación de Zimbabue, bajo las cataratas Victoria, con la iniciativa del distrito de Lusaka, gobierno Zambezi. Durante la organización, Laurent Kabila acusó a las naciones de Ruanda y Uganda de tener infiltrados militares en las batallas que se libraban en territorio nacional, cosa lógica. Kampala y Kigali de igual forma negaron sus acusaciones, mientras que Laurent Kabila evitaría llegar a un alto al fuego si los dirigentes de aquellas naciones rebeldes no quitaban sus manos del Congo Oriental. Ante esto, concluyó él mismo que por ahora se negaba a reunir cara a cara con los protagonistas del bando rebelde, en especial con Ernest Wamba. Ahora con el bando aliado activo en pro del gobierno, el frente central se estabilizaría, el apoyo aliado se desplazaría con dirección para detener el avance rebelde, más naciones estarían dispuestas en respaldar a Kinshasa, mientras que los rebeldes comandados por Ruanda, poseían más táctica e individuos de batalla. Los aliados de Laurent Kabila, poseían armamento pesado y vehículos militares, destacando las tropas angoleñas, enviadas por Dos Santos, y los contingentes de Zimbabue, mismos quien enfrentaron con artillería pesada contra los rebeldes como carros de combate, tanques longevos soviéticos y militares bien armados. Pero una cosa sí era clara, la razón por la que los aliados decidieron luchar en nombre de Laurent Kabila, fue que él mismo les prometió futuras entregas de recursos que, en sí, el más importante de todos estos, el coltán, estaría en manos de los rebeldes. Claro, como no, con aquella oferta, Laurent Kabila podría adquirir más aliados. Ya implementada la cooperación con el ejército congoleño, los rebeldes de la RCD empezarían a combatir contra las tropas aliadas, y tras la cumbre para firmar un tratado de paz en la ciudad de Windhoek, capital de Namibia, en el año 1999, no detuvo las acusaciones. La influencia de Kampala se extendió por el norte, gracias a una milicia traidora congoleña, en pro de Kampala creado en Kisangani, la MLC, Movimiento para la Liberación del Congo. Su dirigente, el ex empresario Jean-Pierre Bemba Gombo, mismo quien estaría a las órdenes de Kampala. Año 1999, Kaguta Museveni tenía la ambición de llegar hasta el distrito de Bangi, capital de la República Centroafricana. En cooperación con Jean-Pierre Bemba Gombo, Uganda daba la impresión de controlar su situación en el Congo, pero cerca a sus fronteras se manifestaba un ambiente bastante inestable. Reportes indican que ocurrían combates contra la ERS. Al norte, tropas de Uganda en el Congo tuvieron que retornar de vuelta a la nación para batallar contra su guerrilla adversaria. Se percataba un apoyo directo al carismático líder de la ERS por el máximo dirigente de la nación sudanesa, Omar Hassan Ahmad al-Bashir, quien con su brazo armado, la SAF, las Fuerzas Armadas Sudanesas, trataría de controlar el terreno de la sabana del sur de Sudán, territorio invadido de forma masiva por el movimiento rebelde de la SPLA, Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán, con respaldo de Kampala, y enemigo de Yartum. Cuando Laurent Kabila se percató de tener alguna ventaja de la situación, Laurent Kabila, ni corto ni perezoso, decidió apostar por los enemigos de sus enemigos. Apoyó a todos los hutus del frente del Kivu. Bastantes milicias de aquella etnia exiliadas en la zona se empezarían a armar. Omar al-Bashir se uniría como aliado
aliado más en nombre de Laurent Kabila, para tratar de tomar ventaja de su situación en la sabana. El objetivo de Yartún y de Omar al-Bashir sería el de cercar a la ciudad de Yuba, claro, bastante lejos de ello, plenamente controlada por el grupo guerrillero de la SPLA, para luego emboscarlos desde el territorio congoleño y lograr cooperar con la RS, su aliado estando en Uganda, para combatir, en caso de que fuese necesario, contra las tropas de Kaguta Museveni. Laurent Kabila ganaría un nuevo aliado. Se destaca el poco interés de las potencias mundiales en la guerra del Congo. Laurent Kabila y su famoso apoyo a los Hutus, hecho que hace recordar a Mobutu Sese Seko, motivó el alzamiento de la milicia Interahamwe, protagonista principal del genocidio de Ruanda de 1994, siendo este, en contra de Kigali, mezclas de milicianos menores, de Hutus locales, como los Mai Mai, milicia quien saquea los recursos locales. El frente del Kivu se estaba convirtiendo en un auténtico raterío, mientras se luchaba en el frente central. La brutal guerra de Angola continuaba en su cruenta etapa final. La UNITA, con diminutos contingentes en el Congo, emprendió varias operaciones con fines inhumanos en sus tierras controladas en Angola, algo que no se había visto antes. Lo típico, su conflicto contra el gobierno de Dos Santos, el mismo pan de cada día en Angola desde el año 1975. En el Congo seguían con su avance en dirección a Katanga, tropas aliadas en su camino, con las del dirigente Sam Nujoma, y ya gran parte de la provincia katangueña estando en manos de Kinshasa. La guerra en Angola se complicaba cada vez más. Sin embargo, Dos Santos y su ejército planificaban un operativo especial en contra de la UNITA, cosa difícil, pues la guerra civil de la vecina República del Congo, que se prolongó desde el año 1997, el llamado conflicto con los cocoyes se había intensificado. El dirigente del PST, Partido Congoleño de los Trabajadores, había solicitado un segundo apoyo a Luanda desde el enclave de Cabinda, para defender a Pointe Noire, y luego a la capital, Brazzaville. Destaca el chadiano Idris Deby como participante del conflicto con los cocoyes, en apoyo con miembros de las fuerzas de Chad al contingente angoleño, mismo quien se había promulgado como un aliado diplomático en nombre de Laurent Kabila en la guerra contra los rebeldes. Mientras Angola enviaba tropas hacia aquella nación junto con la llegada de tropas de Chad, el precio del coltán despegó de forma alarmante en el mercado. Claro, ya pasando el año 1999, el kilo del coltán en el mercado tecnológico ahora sí era una auténtica fortuna, más de $100 por kilo, mientras que la provincia de Katanga financiaba la guerra para ambas partes. La cueva geológica de donde todos sabían que se encontraba la mayor reserva de coltán a nivel mundial, en el frente del Kivu, se estaba convirtiendo en una tragedia humanitaria. Tanto los aliados, con su fiebre de conseguir el codicioso coltán, ahora siendo el gran motivante de esta guerra, como el desespero por invadir los terrenos del Kivu, aún controlados por los rebeldes, así como las milicias irregulares apoyados por Kinshasa. Las tales nuevas insurgencias locales, hacían de lo suyo en la guerra, dejando devastación y saqueos a su paso. Aparte, el contrabando irregular en los espacios mineros del Congo por gran parte de los beligerantes, se asemejaba en gran medida al tráfico de diamantes de sangre por el grupo de la UNITA, en especial en la última etapa de la brutal guerra de Angola. Claro, con contingentes de la MPLA, en el Congo, pudo acampar sus anchas, ocurriendo algo similar en el frente del Kivu. Más grupos armados hacían su aparición en pugna a los gobiernos beligerantes, en especial, contra Laurent Kabila, Paul Kagame, y Kaguta Museveni, destacando las insurgencias que se estaban extendiendo a la futura región de Ituri, presuntamente respaldadas por Omar al-Bashir. Frontera con Uganda en el frente nororiental, las insurgencias de las fuerzas democráticas aliadas, principalmente la FDA, Fuerzas Democráticas Aliadas, inició la guerra contra Kaguta Museveni después de su primera intervención, en 1997, mismo que hizo amplificar su zona de ataque en aquellas zonas fronterizas, cuyos principales enemigos es el ejército de Uganda y el gobierno de Kinshasa. El crudo grupo rebelde, quienes son de seguimiento religioso islámico, se financiaba a sí misma por la minería ilegal del oro en la zona concentrada en la frontera con Uganda y la República Democrática del Congo. Ya para ese entonces, el distrito de Dodoma empezaba a considerar una posible intervención en respaldo de Kinshasa, ante los sospechosos infiltrados desde la guerra en Sudán, el futuro grupo islamista radical que cooperaba con las fuerzas democráticas aliadas. La primaria insurgencia somalí del futuro Al-Shabaab habría tenido integrantes en el movimiento de la FDA. El Al-Shabaab Mujahideen, en su momento fue un grupo irregular no oficial, mismo como enemigo de Uganda, quien toma parte activa en la guerra de Somalia. Se le ha acusado como el posible responsable de los atentados contra las embajadas norteamericanas de Nairobi, Kenia, y en Dar es Salaam, Tanzania, en el año 1998. Entre tanto, en el frente nororiental, el movimiento de la MLC logró su objetivo primario, gracias a las tácticas militares de su líder, Ian Pirri Bemba Gombo. Con la cooperación de Kaguta Museveni, llegó más allá del distrito de Baji, instalando su base de operaciones en el antiguo feudo de Mobutu Sese Seko, la ciudad de Gabadolid, mientras que las tropas de Kampala retornaron
retornaban hacia su nación, la MLC, se dirigían en dirección hacia el sur, donde pronto chocarían, según testigos, con contingentes de Robert Mugabe, enviados desde Kinshasa, mientras que Angola neutralizaba con éxito a su oponente, la SRPLA, mantiene sus fuerzas en el sur de Sudán, siendo la ciudad de Juba, como el bastión del movimiento rebelde, para liberar el pueblo del sur. Uganda fue clave para los ataques enemigos contra Omar al-Bashir y su ejército, la SAF. Kinshasa empezaría a ganar más aliados, Trípoli, por diversos factores, decide enviar material en apoyo de Kinshasa, el gobierno centroafricano, ofrece respaldo diplomático en nombre de Laurent Kabila, e incluso países no africanos apoyaron al dirigente de la nación congoleña, el distrito de Praga, República Checa, condenó las actuaciones de los rebeldes, Pyongyang, Corea del Norte, envió a casi 400 asesores militares a cambio de futuras entregas de recursos, la guerra pasó a mayores, mientras que las tropas angoleñas avanzaban, el llanto de la violencia era cada vez más fuerte, todo un infierno pasaban las principales víctimas de la guerra, los civiles congoleños, sobre todo los que vivían en el este del Congo, la tristeza y el ambiente de desesperanza, reinaba en los frentes de guerra, las ilusiones tempranas por poner fin a esta terrible guerra, fueron frustradas, el acuerdo global de cesación del fuego de Lusaka, llevado a cabo en el distrito de Lusaka, capital Zambezi, logró su ejecución el pasado 10 de julio del año 1999, un tan esperado alto al fuego que, lastimosamente, no apaciguó las hostilidades. El acuerdo de Lusaka se completó hasta el mes de agosto, y a pesar de haber beneficiado a los movimientos rebeldes de la MLC, y a la RCD, con Ernest Tuamba como representante y como factores a participar en la política del Congo, y más las 6 naciones beligerantes en la guerra que firmaron en Lusaka, tanto las del bando rebelde implicadas, como los aliados principales de Kinshasa, no supuso el tan esperado fin de la guerra. Las continuas batallas por los grupos rebeldes en el frente del Kivu, se estaban prolongando gracias a las abundantes minas de coltán. Paul Kagame sabía de la compleja situación que se cernaba a pocas millas de sus fronteras, milicias enemigas de Kigali, era bastante alarmante, mismas que no asistieron al alto al fuego de Lusaka, otro factor que indican que el acuerdo de Lusaka fue un auténtico fracaso. El nombre de Nelson Mandela, por la ciudad de Pretoria destacó este hecho, el llanto de violencia proseguía con más intensidad en la nación congoleña, y la RCD, por diversos factores, se desintegró de forma bilateral, conllevando a las facciones de la RCD Kisangani, respaldada por Kampala y en donde Ernest Tuamba pasó a ser su dirigente, y la RCD Goma, respaldada por Kigali, cada una por sus propios intereses. Esto conllevó a el hecho más inesperado de la guerra, teniendo como escenario la ciudad de Kisangani, donde tropas de la RCD Goma con el ejército de Ruanda, y la facción de la RCD Kisangani con tropas de Uganda, lograron chocar de manera directa entre el año 1999 y el nuevo milenio. Este hecho significó la ruptura del bloque rebelde, Ruanda como un posible adversario, según Kaguta Museveni, mientras que esto significaba la apertura para unas nuevas negociaciones de paz entre Kampala y Kinshasa. Entre tanto, la guerra se retorcía aún más, sumándole el lanzamiento de una nueva consola de videojuegos a comienzos del nuevo milenio, la PlayStation 2, mismo que le esparció más leña al fuego. Dicho producto le exigía a la industria minera más y más coltán, sabiendo que las grandes reservas del coltán se localizaban en el Kivu, recrudeció mucho más la violencia por controlar las minas del coltán en esta zona del mundo. Las tenencias de ricas zonas mineras fue algo bastante común en esta guerra, cuevas geológicas con el mineral de la casiterita, algo también lucrativo, pues claro, el coltán pasó de 100 a más de $300 el kilo, más y más víctimas sumó esta guerra. La guerra mostraba más su inclinación a un conflicto por los minerales que posee la nación, que por las diversidades étnicas rebeldes, chispa de los conflictos en África. La guerra en Sudán era bastante promiscua, al sur, donde el río Nilo acampaba los cadáveres, fue cuando se dio a conocer al mundo el silencioso genocidio de los pigmeos, tribu de baja estatura mayoritaria en el corazón de África. Ellas mismas acudieron a las Naciones Unidas, para que se percataran de las atrocidades de la guerra, y sí, la cara amarga de la guerra fueron las enfermedades como la fiebre amarilla, la malaria, bastante letales como la sífilis, el VPH, o el virus de inmunodeficiencia humana, mismos que dieron de baja a las víctimas de guerra, acampaban sus anchas en los campos de refugiados, e incluso los militares de todos los bandos también fueron víctimas de ello. Las muertes ya sumaban las 4 millones de víctimas, la hambruna, falta de medicamentos y el consumo de agua no potable provocaron numerosas bajas, incluso más que las víctimas directas en la guerra, eso sin contar los estragos en el frente nororiental y en la frontera con Angola. Año 2001, ocurriría el acontecimiento más importante de la guerra, tropas enemigas lograrían infiltrarse en la capital, guerra de guerrillas. Enero del año 2001, el gran actor de esta guerra, Laurent Desire Kabila, fue aniquilado de manera misteriosa. No obstante, este hecho cambió la historia de África, no solo por cumplir casi el 40º aniversario del asesinato de su
difunto seguidor, el recordado Patrice Lumumba, sino además, implementando su propia sustitución por su propio hijo, Joseph Kabila Kabange, promotor principal de lo que daría un nuevo cese al fuego en la guerra, le sustituyó gracias a la presión por los gobiernos del bando aliado, sobre todo las de Robert Mugabe, quien no quería que sus intereses en el Congo se malograran. Los hechos del cómo murió Laurent Kabila siguen sumergidos en el misterio y la incertidumbre. Sin embargo, responsabilizaron a Kampala y Kigali por aquel acontecimiento. Mientras continuaba la guerra, las naciones vecinas ya estaban exhaustas sobre el problema en el Congo. Varias de ellas se empezarían a retirar del territorio nacional. Angola, por su parte, José Eduardo dos Santos sestó su golpe final con las fuerzas armadas angoleñas a su guerra contra la UNITA, aniquilando así al máximo líder de esta en territorio angoleño. Año 2002, tras aquel acontecimiento, empezarían a concretar un armisticio entre los dos partidos. Tras ganar las elecciones del año 1999, la MLC, con Jean-Pierre Bemba Gombo, respaldó al Partido Nacional de la MPLC, partido dominante en la República Centroafricana, ante un posible golpe de estado promovido por un movimiento rebelde en el distrito de Bangi. La MLC reprimió el intento de golpe de estado en apoyo del movimiento centroafricano, así ganarse un aliado en pro de sus intereses, mientras que los promotores de aquel golpe de estado huyeron al norte del Congo. El frente angolano fue perdiendo relevancia. Las numerosas minas antipersona fueron el producto de la guerra civil angoleña, mientras que en el Kivu surgió el violento grupo rebelde denominado como la FDLR, Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, en contra de Kigali y con presencia en las regiones del Kivu y Maniema respectivamente. Si bien las tropas angoleñas empezarían a replegarse del territorio nacional, Sam Nujoma y Windhoek ordenaría lo propio a sus tropas namibianas en el Congo. Joseph Kabila, con Kinshasa, el distrito de Trípoli, la Unión Europea y el Banco Mundial promulgaron el Acuerdo Global e Inclusivo de Pretoria, firmado en la ciudad ejecutiva de esta última, la ciudad de Pretoria, promovido por el ahora exgobernante Nelson Mandela, en Sudáfrica, del mes de julio, hasta fin en diciembre del año 2002, como desenlace con la congregación formal de Sansairi, entre la MLC Kinshasa y diversas facciones, ejecutado en febrero del mismo año. El Acuerdo de Pretoria promulgó la desmovilización definitiva de varias milicias principales implicadas en los frentes de guerra y el desarme de la mayoría de los hutus guerrilleros en pro del gobierno, acuerdos que su padre, Laurent Kabila, no hubiese querido ejecutar. La retirada oficial de las tropas extranjeras en pro y contra del gobierno en territorio nacional, en especial las masivas tropas de Ruanda y los contingentes de Robert Mugabe, donde se demostró que estaban aprovechando la guerra para saquear las minas del Congo. Promulgó la repatriación de los rebeldes hutus, quien apoyó Kinshasa, miembros de la milicia Interahamwe, principales genocidas de la nación de Ruanda, acusando la brutalidad del grupo rebelde de la FDLR, especialmente el movimiento rebelde más sanguinario en los últimos meses de guerra, la desmovilización de las guerrillas principales como la RCD de Goma y Kisangani respectivamente, junto con el movimiento de liberación del Congo, convertidos ahora en partidos políticos, en especial este último como un saco de ganancias, Jean-Pierre Bemba Gombo, donde quedaría como el vicepresidente de la República Democrática del Congo hasta el año 2006, según en lo que concluyeron entre Kinshasa, la MLC y Kampala, en el pasado acuerdo de Sansairi, y el proceso de paz entre el Congo y Uganda, con los acuerdos de Luanda en diciembre del año 2002, el Acuerdo Global e Inclusivo de Pretoria certificó el despliegue masivo de cascos azules por las Naciones Unidas en territorio nacional, conocido como la misión MONUSCO, reestablecer la paz en la República Democrática del Congo, siendo este, el mayor despliegue de cascos azules en el planeta. El batallón Uruguay, el que más ha destacado en las operaciones de la MONUSCO, la retirada de empresas extranjeras quienes negociaban con los rebeldes para la explotación del coltán. La comunidad internacional acusaba a Omar Assad, al-Bashir, de ser el puente idóneo para la entrada de grupos islamistas radicales con objetivo, lucrarse de los recursos en la guerra en el Congo. El ejemplo de Al-Shabaab, quien muestra su activa actuación en el escenario de la guerra civil somalí, misma contra milicias en pro y contra del gobierno de Mogadiscio. Ya para febrero, la guerra terminaría supuestamente de forma irregular. Ernest Luanda pasaría a ser parte del gobierno de transición nacional para la paz en la República Democrática del Congo. Si bien se podría considerar como una victoria de paz por Joseph Kabila, varios grupos decidieron no dejar las armas, los Mai Mai, y las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, milicia que aún sigue activa en los terrenos del Kivu, no aceptaron la paz. Las Fuerzas Democráticas aliadas, en actual guerra con Kampala por poner algunos ejemplos, motivos de violencia que no cesa en el Congo Oriental. Poco después estalló la primera guerra civil en la República Centroafricana, misma que ejecutó una apelación legal contra Jean-Pierre Bemba Gombo y su movimiento del MLC, quien la Corte Internacional le pugnó unos 18 años de prisión en el año 2016, donde se estipuló la condena por crímenes de guerra en su apoyo en la Guerra Civil de la República Centroafricana y en la Segunda Guerra del Congo.
La guerra civil en Burundi finalizó en el año 2005, mismo año en que termina la guerra del sur de Sudán, donde desastrosos años consecutivos de guerra se llega a un referéndum con la delegación de Yuba y el pueblo del sur con el parlamento de Yartum en el año 2011, concediendo así la soberanía de Sudán del Sur, con Yuba como distrito capital. El coltán disminuyó su precio, y la frontera congo-angolana es considerada como una de las más peligrosas del mundo, según el medio digital español Es Global, algo similar con el Kivu, siendo uno de los lugares más asediados por las guerrillas, y una de las más peligrosas en toda África hasta el 2013, documentales como El Congo mi tesoro del canal RT ruso, o Cuando los elefantes luchan, deleitan con evidencia contundente las guerras del Congo y su historia. Filmes cinematográficos ejecutados como El cuaderno de Sara, describen de forma más dramática el cómo estar en las selvas del este del Congo, y así, con más material, aparte, ocurre un intento de golpe de estado contra el dirigente Joseph Kabila en el año 2011, hecho que demuestra que el gobierno no ha sido el mejor después de la guerra. Se estima que la guerra cambió directamente la vida cerca de 50 millones de personas en África, tomando lugar como el conflicto con más infantes de batalla, dando a una cifra aproximada de casi 80.000 infantes de guerra que actuaron en la guerra del Congo, infantes como parte de tropas de todos los grupos beligerantes, donde Ruanda destacó por sus proyectos de reintegración social infantil en los meses posteriores a la Segunda Guerra del Congo. Cifras oficiales estiman de una numerosa cantidad de 2 a 4 millones de bajas, aunque otros estudios no oficiales aún más deprimentes, redactan de un estimado de hasta casi 7 millones de bajas humanas, la mayoría de ellas por las enfermedades y el hambre. Algunos medios también llamaron a este acontecimiento como el denominado genocidio congoleño. Las consecuencias de la guerra aún se observan hoy en día, donde la deforestación de las selvas locales, como la trascendental selva central del Congo, la contaminación de ambientes hídricos con sustancias como la cuenca del río Congo, demuestran que la flora y fauna fueron pisoteadas por la guerrilla. Joseph Kabila no pudo controlar el este de la nación, donde es prácticamente imposible proponer la paz en la región de los Grandes Lagos, donde los conflictos locales aún continúan. La guerra del Congo, algo ligeramente similar ocurrió en los días de la guerra civil en Sierra Leona, especialmente sanguinaria y brutal. Se estima que la minería ilegal por civiles ruandeses habrían sacado a Ruanda del esquema de la pobreza, siendo Ruanda uno de los países más prósperos del África subsahariana. El acuerdo de Pretoria testificó la beligerancia de las empresas extranjeras como motor económico en esta guerra. Aquello hizo bajar los negocios de piedras preciosas con empresas de Occidente, ascendiendo el valor de los ahora teléfonos inteligentes, y sí, esto le abrió las puertas a la gran superpotencia de nuestros días, la República Popular de China. Beijing, como nuevo socio en África, incentivó sus negociaciones con Kinshasa y Joseph Kabila, para la explotación de piedras preciosas para la masiva industria de telefonía móvil china. Joseph Kabila dimitió de su mandato tras elecciones en enero del 2019. La República Democrática del Congo es actualmente uno de los países más pobres del mundo, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, con su PIB per cápita hasta diciembre del año 2019. La epidemia del ébola empeoró el esquema social tras el año 2018. Proyectos de comunidad actuales se han ejecutado en pugna de no comercializar coltán manchado en sangre, algunos que entrarían en vigor en el año 2021.